Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Francis, buenas tardes. muy buenas tardes. Oye, un placer. No podíamos hacer una jam de poesía gestáltica sin contar contigo, eso estaba claro. Tengo una pinta poeta, así con esta. Bueno, estás aquí para recomendarnos algunos libros sobre sueños. ¿Qué nos cuentas? Bueno, a ver, recientemente salió, me lo recomendó un amigo en Siruela, El poder del sueño, de José Calvá, Roger Callois, que es el autor de una antología de cuentos fantásticos muy interesante, ya de los años 50, que es una gozada. Entonces dice, relatos antiguos y modernos reunidos y presentados, reunidos. Hace una estupenda introducción, también histórica, y luego recoge pues una treintena de autores que empiezan por los autores más, por los taoístas chinos, por Chuang y así, y luego va haciendo un recorrido pues desde Apuleyo hasta Cortázar. Wow. Trozos, fragmentos, siempre de... Así que es estupendo porque literariamente es una gozada y además de eso lo plantea en el debido desorden. Oh, Un desorden estupendo donde uno se va nutriendo de muchos puntos de vista y de muchos intentos sobre el mundo de los sueños, así que es muy recomendable. Y en esa misma colección y de ese mismo tema, el de Jacobo Siruela, el hijo de la duquesa de Alba, El mundo bajo los párpados, precioso, un libro precioso. va un poco más a fondo. Sí. Cuando yo estaba haciendo un blog, estuve muchos años con un blog de sueños y lo leí y me prohibí releerlo. Me di cuenta de que iba a mamar muchísimo, de que iba a sacar mucha cosa de aquí. Entonces dejé los temas que trata el libro de lado solo para hacer el ejercicio de poder seguir pensando por mi cuenta. Pero sí, me puse en contacto con él en algún momento, Sí. diciéndole que intentaba yo escribir, contestó encantador y me dijo, 7 años, 7 años. Tómate 7 años de tranquilidad y te saldrá un libro estupendo como este. Así Wow. que una excelente cosa. ¿Qué más? De los que hay por ahí, es muy recomendable Los 13 sueños que Freud nunca tuvo, de Alan Hobson. Alan Hobson en los años 70, como dice él, se metió con un amigo en un laboratorio a buscar la fisiología, la neurofisiología de los sueños, y cuando salieron, bastantes años después, todo había cambiado de arriba a abajo en cuanto a la concepción de qué sucede con la fisiología humana durante el tiempo en que se sueña. Se pensaba, siempre se dijo, ¿no? Cuando la persona entra en reposo, y estos encontraron un foco concreto que multiplica su velocidad casi por 400, su actividad mientras estamos durmiendo, y que siempre que había sueños, pues esa zona estaba muy activada. Así que era algo así como lo contrario, como que estamos hipertrabajando, por lo menos con una parte, pero con la parte física dislocada. Lo excelente del libro, que tiene un par más o tres más, todos ellos publicados en Fondo de Cultura Económica, está en pequeñito y se llama Los 13 sueños que nunca tuvo, pero que Alan Hobson sí que tuvo. Ah, Son 13 sueños suyos, discute con Freud, por supuesto que imaginariamente, pero es un escritor de raza de aquellos del Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, cuenta con muchísimo brío y era un hombre aventurero, pues es un hombre de surf, es un hombre que hizo una exposición en Burdeos durante un mes donde tenía una persona durmiendo, le dejaban despertarse por la noche y luego le tumbaban a dormir y las personas que estaban alrededor podían ir viendo su electroencefalograma, mientras además había pintores y había un creador estupendo, muy ameno, muy ameno, muy ameno, y mete hasta fórmulas químicas, de una oh, manera que te entran ellas solas, y al final él tuvo además un problema neurofisiológico muy fuerte, una especie de infarto cerebral, y continuó. Y entonces él decía qué es lo que había podido soñar antes y qué es lo que había podido soñar ahora. Así que es un libro fenomenal. madre mía. ¿Sí? ¿Va bien por ahí? Sí, perfecto. De hace mucho más tiempo, Roger Bastide era un francés que vivió durante toda su vida, o durante toda su vida adulta, en las Guyanas, en la Guyana
francesa, Ujú. al norte de Brasil, en un país que cuando yo alguna vez intenté mirar un poco la geografía, venía a la costa, no llega al 1.000.000 de habitantes nunca, y dentro había unos escritos que ponía, aquí hay mosquitos. Imagínate. No había nada más que mosquitos, nadie había sabido entrar hasta allá adentro porque los mosquitos eran criminales. Y entonces se llama El sueño, el trance y la locura. Él era un etnógrafo, un estudioso de la vida de los nativos, que eran todos traídos de África, eran todos descendientes de esclavos, y venía toda la parte del trance, que luego tiene tanta relación con las culturas brasileñas, del trance, la posesión, la locura, tomada como algo sagrado, y el sueño. Y él se esmera en intentar hipótesis muy científicas. Él quería ser científico a toda costa. Tocando temas como estos, pues te puedes imaginar que llegó a donde llegó. Claro, claro. Pero él decía que había que hacer un análisis a fondo, por ejemplo, entre las diversas razas que había, qué tipo de sueños tenían, en si los soñadores eran varones o mujeres, en la edad de los soñadores, en el nivel económico de los soñadores. Él decía que la sociología tenía que estar detrás de la configuración de los sueños, y emite un montón de largas hipótesis que nunca se pudieron comprobar y que posiblemente nunca se puedan comprobar, pero que dan un poco idea de cómo pensamos las personas. Son las personas excelentemente serias eh, acerca de lo desconocido. Así que es un libro que a lo mejor no apunta tanto a lo que él quería, pero que hace un retrato muy interesante del buscador, ¿no? Y Y por también ejemplo. poniéndolo, confrontándolo también con con lo social, ¿no? O sea, no tanto solo Exactamente, intelectual, sino exactamente, cultural. Ah, exactamente. interesante. ¿Quién sería? ¿Sería Rumi o alguno de aquellos de la época que decía cómo no confiar en la justicia divina Ujú. cuando vemos que los sueños de los esclavos y los sueños de los marajás son idénticos? ¿No? Decía, eh, el mundo interno del hombre no se altera por las circunstancias que ha llegado a alcanzar en la vida. Sin embargo, este decía, tienen que estar relacionados, así como las formas de locura estaban un poco relacionadas con el ámbito social, con lo que estaba más o menos en boga, ¿no? Y más o menos admitido en cada una de estas culturas. Es muy, muy interesante, aunque no es un libro del 30 y tantos, y no deja de ser un libro muy pasado, pero muy interesante, ¿eh? Se aprende mucho. Y alguna cosa más nos da por ahí, leyendo a Borges, que lo tenía en la mano y lo he perdido porque tenía, a Borges le gusta, se interesa muy a menudo por este autor de los años 40, Dunne. Dunne era un ingeniero británico, Holloway Horn. Esto será de él, lo tengo escrito a mano. Holloway Horn fue un matemático inglés nacido en 1901 que polemizó con Dunne y demostró, primero, que la infinita regresión del tiempo es puramente verbal. Pues bien, para Dunne no. Para Dunne la infinita regresión era perfectamente captable, y él estaba absolutamente seguro de que el tiempo iba al revés. Es decir, que nosotros vamos hacia el pasado, y que por eso cuando tenemos en sueños profecías es porque estamos viendo lo que ya nos pasó, pero que Ah, lo vivimos de la media vuelta. Es una cosa que a Borges le traía loco de excitación el intentarlo ver, ¿no? Él pidió a muchos contemporáneos suyos, porque tuvo mucha fama. En el año 40 o así se agotó, pero durante unos años fue un autor que cada vez que escribió un libro, escribió por lo menos 4, era un bestseller absoluto. Y entonces pidió a mucha gente que anotase los sueños de cada noche con precisión en cosas como la vestimenta wow. o la hora, para comprobar si una semana después, normalmente sobre una semana después, podía tener testigos que demostraban que aquello que estaba escrito acababa de suceder. Y recopiló decenas de miles de sueños, de microsueños o sueños microproféticos, en los que se demostraba toda su libro. Está un poco agotado, un experimento con el tiempo, pero, por ejemplo, en otras Inquisiciones, Borges dedica un capitulito, un ensayo entero a este libro, diciendo, no me creo nada de lo que dice, pero no hay ningún error por parte del escritor que pueda mermar
su divina ambición y su hermosísima concepción del mundo, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cómo vamos de tiempo? Bien, antes de despedirnos, ya sí, con todos estos libros, bueno, vamos a hablar de la Jam y estamos hablando de la Jam ya de un montón que ya me recomendaste, así que probablemente sea... Estos han sido un poco tirando para lo poético, o sea, de estos los he cogido más por lo poético que por lo científico, pero está bueno. Claro, yo te diría dos preguntas. Una es, ¿cuál es tu libro favorito de sueños? Sí, sí, ¿Y la otra? Si se ¿Y la puede. otra cuál es? Y la otra sería algo, si cogiéramos un libro que hablara de esta manera de trabajar los sueños a lo gestáltico, ¿qué libro de guía podríamos recomendar? Vamos a ver. Yo diría que no, que está bien cogerse el libro de Ángeles Martín, el manual de Ángeles Martín, el trabajo de sueños en terapia gestal. Si alguien no supiera nada de nada, iría bien encaminado porque da un repaso infantil, por así decirlo, ¿no? Como paso a paso, a paso a paso, a paso a paso. Y lo hace muy bien. Recientemente los catalanes están, Jaume Cardona ha publicado un libro entre lo junguiano y lo gestáltico, pero las transcripciones de Peirce dentro de sus libros, yo creo que son lo más... En el último, el que tiene junto con Baumgartner, Terapia Gestalt, que es cuando ya estaban viviendo en Canadá, la recopilación de sueños está hecha con mucho cariño y vienen trabajos muy, muy bien hechos y es un poco como es el final, se permitía no ser tan Peirce, se hacía un poco lo que a él le daba la gana sobre la marcha, no pretendía dar una técnica, así que es una manera muy bonita. Y en cuanto a mi libro favorito de sueños, pues posiblemente de alguna manera sería el de los 13 sueños que Freud nunca tuvo, pero vamos, no es un libro al que volver continuamente pensando en a ver qué dice. Yo creo que con los sueños cuanto más se lee, mejor, porque no sé cómo decirte, ¿no? Va autorizando mucho. Este libro que me regaló Juanjo Albert, que está publicado por la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el libro de los sueños, de Girolamo Cardano, también me gusta mucho, pero porque estaba completamente loco. Es un desatino incomparable, ¿no? Estaba convencido de que era todo. Murió un hijo suyo, lo quemaron en la hoguera. Sí. Y este estaba desesperado por no haberlo podido controlar por medio de los sueños, por no haberlo visto en sus sueños. Y entonces se lanzó más de cabeza, pero dice, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? La cabeza significa el dueño de la casa del rey, el sacerdote. Los ojos, los hijos, las gemas. El pecho, la fuerza. La boca, pudor. La nariz, ornato. Estoy pasando a todo correr las páginas. Las nalgas, sin pudor y torpeza. Las rodillas, la fuerza. El hígado, granjas y rentas, placeres y trabajos. Y toda fuente de ingresos. Mira tú. La vejiga, el mundo de las mujeres. Las costillas, los funcionarios, los procuradores y las mujeres. Aquellos nos protegen, a estas las llamamos. El cutis, defensa y ornato. La vulva, voluptuosidades, el útero, hijos e hijas, los hombros, los familiares de mayor autoridad, el esternón, persona que goza de una autoridad, el índice, el dedo índice, fe y religión, el dedo medio, impudicia, el anular, mujer e hijos, el meñique, niños, la palma de la mano, el músculo del dedo índice, el más fuerte de todos, las caderas significan la frente, llevo ya 3 páginas, saltándomelo todo, ¿no? La pupila, propiamente lo de los hijos, las mejillas, la lengua significa la garganta, etcétera, ¿no? Es un desatino total, ¿no? Es una persona queriéndolo concebir todo y la única manera que tiene de concebirlo todo es enumerar todo lo que se le ocurre. Entonces es un libro, y era por lo visto un gran matemático y un gran geómetra, cuya obra ha quedado, y además uno de los pioneros, si no me equivoco, en óptica. Pero cuando uno lo lee, uno se marea, ¿no? Y en esa sensación de mareo hay un poco de piedad hacia él, otro poco de risa hacia uno mismo, de decir cuántas veces hago yo esto con otras cosas, y un poco también de admiración, ¿no? Es decir, así estamos, como cabras. Pero no podemos parar en entender, en intentar entender. Claro. Y además en los sueños tiene esto también, ¿no? De que también muchas cosas, pero al final nada no se sabe, ¿no? Peirce lo decía para reducir al ridículo, no, para reducir del todo su cosa.
En todo sueño está contenida la vida entera, minuto a minuto, segundo a segundo de la persona que lo sueña. Podríamos detenernos ahí e ir encontrando cada vez que se hizo un chichón cuando era pequeño. Si no hubiera sido aquel chichón, el sueño hubiera sido diferente, dice. Y luego viene a decir, ¿y qué? ¿Vamos a dedicar a cada uno de nuestros miles de sueños una vida entera de investigación? ¿O vamos a utilizarlos como señal de algo de lo cual puedo extraer una inspiración inmediata? Efectivamente. Muy bien, Francis, pues nos vamos a quedar con eso, esa reflexión, qué bonito. Muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a ti y a vosotros, buena jam, y a ver si alguna vez me puedo apuntar. A ver, venga, vamos a darle un aplauso grande para él, que se lo grabaremos y se lo enviaremos. Muchas gracias. Vale para los poetas, vale para los poetas.